Antes de adentrarnos en uno de los momentos más conmovedores de toda la historia espiritual, te invito a que apoyes este contenido. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas reflexiones. Y si en tu corazón arde gratitud por el sacrificio de Cristo, escribe en los comentarios: gracias por tu amor, Señor, porque este mensaje puede tocar muchas vidas más. Ahora sí, abre tu mente y tu espíritu, porque lo que escucharás a continuación cambiará tu forma de ver el cielo. En lo alto del universo, donde las melodías celestiales llenaban constantemente la eternidad, un silencio inusual se apoderó del cielo. Pero no era un silencio de paz, sino un silencio denso, lleno de dolor contenido y de una inquietud imposible de describir con palabras humanas. Aquellos ángeles que durante siglos habían entonado alabanzas con gozo y alegría, ahora permanecían callados, observando la tierra con ojos llenos de tristeza y asombro, porque allí abajo el Hijo del Creador estaba por enfrentar el momento más oscuro de la historia humana. No era un hombre cualquiera el que caminaba hacia su ejecución. Era el mismo que había dado forma a las galaxias, el que pintó los océanos con su palabra y modeló el corazón humano con sus propias manos. Aquel que sostenía los cielos con su poder infinito, ahora estaba siendo humillado por sus propias criaturas. La escena ante los ojos angélicos era inconcebible. El autor de la vida, aquel que no conocía pecado ni imperfección, estaba a punto de morir como si fuera el más vil de los criminales. Los ángeles, que siempre habían visto el trono cubierto de gloria, no podían comprender por completo cómo el cielo entero parecía detenerse ante aquel acto de amor inexplicable. Desde los confines del universo, cada ser celestial fijaba su mirada en la tierra, esperando ansiosamente el siguiente paso en el plan divino. Pero lo que vieron fue desconcertante. Jesús no estaba luchando por salvarse, no estaba resistiendo el dolor. Él caminaba voluntariamente hacia el sacrificio, con un amor que superaba cualquier entendimiento celestial. En el vasto ejército celestial, un murmullo de angustia recorría las filas invisibles de ángeles que contemplaban lo que ocurría en la tierra. Miguel, el valiente líder de los ejércitos de Dios, permanecía inmóvil. Su espada descansaba en su mano, pero no por falta de valor. Sus ojos, que tantas veces habían visto batallas gloriosas, donde el mal fue vencido por el poder divino, ahora estaban llenos de dolor. No por miedo a la derrota, sino por la impotencia de ver a su Señor, el Hijo del Altísimo, caminar hacia la muerte sin detenerse. Los ángeles no comprendían del todo, pero sentían en su ser que aquel sacrificio era necesario. Miguel, por favor, déjanos intervenir, suplicaban. Bajemos a protegerlo, a poner fin a esta injusticia, a silenciar el odio de los hombres. Pero Miguel, con una mirada profunda y serena, les respondió sin palabras, solo con su silencio lleno de obediencia. Sabía que el cielo entero debía someterse a la voluntad del Padre, incluso cuando el corazón deseaba gritar. Allí estaba el amor, oculto en la espera, en la renuncia, en la quietud de las espadas. En el trono eterno, el Padre observaba el dolor de su Hijo, pero también el destino de la humanidad. Su corazón, lleno de un amor inagotable, sostenía el peso de aquella decisión. Amaba a su Hijo como ningún ser podría comprender, pero también amaba a cada ser humano, incluso a los que ahora clavaban los clavos o gritaban insultos desde la multitud. Un amor que no se rinde ante el rechazo, sino que se entrega aún más profundamente. Entonces, uno de los ángeles más antiguos, conmovido hasta lo más profundo de su ser, cayó de rodillas ante el trono y preguntó: «Padre, ¿por qué? ¿Cómo puedes permitir que el santo sea tratado como un malhechor?» La respuesta del Padre fue breve, pero estremecedora: «Porque los amo». Ese eco resonó por los confines del cielo, y aunque el dolor no desapareció,
La comprensión empezó a calar lentamente en el corazón de los ángeles. La justicia del cielo no se basaba solo en el castigo del mal, sino en la redención del que estaba perdido. Mientras tanto, en la tierra, la brutalidad humana seguía su curso. Los soldados preparaban los clavos, ignorantes del peso eterno de sus acciones. Para ellos era solo una ejecución más, una tarea rutinaria en un día cualquiera, pero sobre sus cabezas las dimensiones eternas se estremecían. La multitud, ciega por el odio y la ignorancia, gritaba sin comprender que estaban presenciando el acto más trascendental de la historia. Los discípulos, temerosos, lloraban escondidos, luchando contra el dolor y la confusión. Y Jesús, en medio de todo eso, avanzaba, no con la derrota del que ha sido vencido, sino con la determinación del que ha elegido amar hasta el final. El cielo entero esperaba un solo gesto del Padre. Bastaba una palabra, y las legiones celestiales habrían descendido con un poder que ningún imperio podría resistir. Pero el cielo cayó, y ese silencio, lejos de ser abandono, era la expresión más pura de obediencia y confianza en el plan perfecto. Cada segundo se volvió eterno. El tiempo en el cielo parecía detenerse, como si la creación misma contuviera el aliento. Los ángeles, que habían presenciado el nacimiento de estrellas y la caída de reinos, ahora estaban paralizados por un sentimiento que nunca antes habían conocido: la impotencia ante el dolor del amor sacrificial. Creían en el plan del Padre, pero no podían evitar que sus corazones se quebraran ante tanto sufrimiento. Un ángel joven, con lágrimas resbalando por su rostro resplandeciente, se acercó a Miguel y preguntó con voz temblorosa: ¿por qué él permite esto? ¿Por qué no defiende su trono? ¿Cómo puede el Rey de la Gloria dejar que lo humillen así? Miguel, que conocía la eternidad mejor que nadie, respondió con voz grave: porque su amor va más allá de lo que podemos entender. Él no está perdiendo su poder, está mostrando su verdadera grandeza. Y así, en medio de la incertidumbre, un rayo de comprensión comenzó a iluminar el cielo. Mientras tanto, las calles polvorientas de Jerusalén eran testigos de una escena dolorosa. Jesús, cubierto de sangre y polvo, avanzaba arrastrando el pesado madero. Su cuerpo, golpeado y desgarrado, parecía a punto de colapsar, pero su espíritu seguía firme, guiado por un amor que ningún sufrimiento podía apagar. Las espinas de la corona se incrustaban en su frente, mientras los insultos de la multitud llenaban el aire. Algunos reían con burla, otros miraban con indiferencia, incapaces de reconocer al autor de la vida delante de ellos. Pero Jesús no respondía con enojo ni maldiciones. Su mirada, incluso en medio del dolor, irradiaba compasión. Miraba a los hombres que lo golpeaban y, en lugar de condenarlos, los amaba. Desde lo alto, los ángeles contemplaban con lágrimas en los ojos. Uno solo de ellos podría haber destruido ejércitos enteros con un simple movimiento, y sin embargo permanecían inmóviles, porque entendían que aquel sufrimiento silencioso era el arma más poderosa contra el mal, y en ese silencio aprendieron algo que nunca antes habían conocido: que el amor verdadero no siempre lucha con espadas, sino con sacrificio. En las alturas, el Padre seguía observando cada detalle. No apartó su mirada en ningún momento, aunque cada herida, cada golpe, cada escarnio contra su Hijo perforaba su corazón infinito. Él veía los rostros de los que lo insultaban, conocía sus nombres, sus historias, sus pecados, y aún así los amaba. Sabía que muchos de ellos algún día entenderían lo que estaban haciendo, y que ese mismo amor que hoy permitía el sufrimiento del Hijo, un día alcanzaría a sus corazones endurecidos. En el cielo, un ángel mayor rompió el silencio y habló a sus compañeros: recordad lo que dijo el Hijo: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Y esas palabras resonaron como una llave que abría la comprensión. Nadie estaba arrebatando la vida de Cristo.
Él mismo la estaba ofreciendo, con un amor tan inmenso que el universo entero quedó marcado para siempre por ese acto. Mientras tanto, en el mundo espiritual, donde las fuerzas del mal se movían agitadas, los demonios festejaban prematuramente. Creían en su ceguera que finalmente estaban venciendo al plan de Dios. Veían a Jesús debilitado, humillado, ensangrentado, y pensaban que el cielo había sido derrotado. No entendían que esa cruz, aparentemente trágica, era en realidad la trampa santa preparada desde la eternidad para destruir su poder. Era el plan perfecto, donde el amor se disfrazaba de debilidad y el sacrificio ocultaba la victoria más grande jamás concebida. Los ángeles, aunque contenían su deseo de actuar, sabían en su interior que el triunfo estaba cerca, aunque todavía el mundo no lo supiera. Los ejércitos celestiales permanecían firmes, en pie, sus ojos clavados en la figura del Hijo. Ninguno se movió, aunque cada latido de sus corazones clamaba por intervenir. Era el momento más difícil para ellos: observar sin actuar, sufrir sin intervenir, amar en silencio. Desde el trono, el Padre mantenía su autoridad intacta, pero su corazón lloraba con cada latido. El cielo entero escuchó entonces un sonido sutil, casi imperceptible. No era un canto, no era una orden militar, era el eco del corazón del Padre latiendo con fuerza por la humanidad. Un latido herido por el dolor, pero lleno de un propósito eterno: salvar a sus hijos, reconciliarlos consigo. En la tierra el peso de la cruz venció finalmente la resistencia física de Jesús. Sus fuerzas se agotaron y cayó sobre el polvo del camino. Fue entonces cuando Simón de Cirene, un hombre común, fue obligado por los soldados a cargar la cruz. Los ángeles observaron ese momento con una gratitud inesperada. Aunque Simón no comprendía completamente lo que hacía, su gesto sencillo se convirtió en un símbolo de compasión humana en medio del odio. Allí, mientras el mundo entero parecía girar en torno a la violencia y la indiferencia, un solo hombre decidió cargar, aunque forzado, con parte del peso del Salvador, y el cielo lo contempló con respeto, porque en medio de la oscuridad, un destello de luz humana se había encendido. Ese día, el cielo entero aprendió una lección eterna. Aunque los ángeles conocían el poder y la gloria, fue en la tierra, entre el sufrimiento y la humillación, donde el amor de Dios brilló con mayor intensidad. Las calles de Jerusalén quedaron manchadas con la sangre del Hijo de Dios. Cada paso de Jesús, aunque doloroso, era una declaración silenciosa de amor inquebrantable. Él sabía perfectamente hacia dónde se dirigía. Sabía que cada metro recorrido lo acercaba un poco más al madero, pero no retrocedía. Su determinación no estaba basada en el deber, sino en la pasión por salvar a la humanidad. Los ángeles desde lo alto contemplaban la escena con lágrimas silenciosas. Nunca antes el cielo había estado tan callado, ni tan lleno de gloria, porque lo que sucedía no era solo trágico, era sagrado. Algunos ángeles, incapaces de contener su angustia, apretaban con fuerza sus espadas, luchando contra el impulso de intervenir. Pero sabían que el silencio en ese momento era el acto más alto de obediencia. En medio del tumulto, los ojos de Jesús buscaban rostros conocidos, y allí, entre la multitud, estaban aquellos que no huyeron. María, su madre, permanecía firme, desgarrada por dentro, pero inmóvil en su amor. Sus ojos se encontraron con los de su hijo, y en ese instante el universo pareció detenerse. Ninguna palabra fue necesaria. Madre e hijo compartieron un silencio que hablaba más que 1000 discursos. Ella sabía que aquel niño que una vez sostuvo en sus brazos, ahora sostenía el destino del mundo entero. A su lado, Juan, el discípulo amado, el más joven, se mantuvo fiel. Aunque su corazón temblaba, no dio un paso atrás. Los ángeles observaron esa escena con profunda admiración. En medio de la traición y el abandono, aún quedaban corazones fieles, pocos, pero valientes.
Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, la colina que parecía un cráneo, el ambiente se volvió aún más sombrío. Allí, donde la muerte reinaba, estaba a punto de brillar la vida verdadera. Los soldados comenzaron a preparar la cruz con indiferencia brutal. Cada golpe de martillo resonaba como un eco doloroso en el cielo. Los ángeles se estremecieron, algunos cerraron los ojos, otros inclinaron sus rostros. Miguel, aunque mantenía la postura firme, sentía cómo su espíritu se quebraba por dentro. Jesús, sin ser forzado, se acostó voluntariamente sobre la madera, extendió sus brazos, como quien abraza a la humanidad entera. Nadie lo obligó. Fue Él quien decidió entregar su vida por amor. Y así, el primer clavo atravesó su carne, y el cielo contuvo el aliento. Cada martillazo no solo perforaba el cuerpo del Redentor, sino que rasgaba el corazón del universo. Los ángeles, acostumbrados a obedecer órdenes inmediatas, esperaban con ansias una señal, pero el Padre no habló. El plan aún debía cumplirse hasta el último detalle. No bastaba con soportar el dolor, era necesario completar el sacrificio. El cielo entero se inclinó en silencio, no como expresión de derrota, sino como el más profundo acto de reverencia. Lo que ocurría no era la caída de un hombre, sino la ofrenda voluntaria del Cordero de Dios. Finalmente, la cruz fue erguida, y con ella, la historia de la humanidad cambió para siempre. Allí estaba Él, suspendido entre el cielo y la tierra, con el cuerpo desgarrado, cubierto de sangre, pero con la mirada llena de paz. Era como si dijera con sus ojos: «Lo hago por amor, lo hago por ti». En el mundo espiritual, los demonios festejaban con arrogancia. Creían haber vencido, reían, convencidos de que el plan de Dios había fracasado. Pero no podían ver más allá de su orgullo. Aquella cruz, que parecía el símbolo de su triunfo, era en realidad su sentencia definitiva. Los ángeles lo sabían. Aunque lloraban, tenían fe. Sabían que ese madero no era el fin, sino el principio de la mayor victoria jamás registrada en los cielos y en la tierra. Las horas avanzaban lentamente, como si el tiempo mismo se resistiera a seguir. El sol, testigo silencioso, comenzó a ocultarse, incapaz de contemplar tanta crueldad. La tierra tembló, anunciando que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Jesús, cada vez más débil, luchaba por respirar. Cada palabra que pronunciaba costaba un esfuerzo inmenso, pero aún así habló. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los ángeles se estremecieron al escuchar esas palabras. ¿Cómo podía, en medio del dolor, seguir amando a quienes le hacían daño? Solo el amor perfecto podía pronunciar semejante oración. La oscuridad cubrió la tierra, y el silencio se volvió tan pesado que parecía que el universo entero estaba llorando. En ese momento, colgado entre el cielo y la tierra, Jesús no estaba simplemente muriendo. Estaba cumpliendo el propósito eterno que había sido planeado desde antes de la creación del mundo. Cada respiración, cada latido de su corazón desgarrado, era un acto consciente de amor. A su alrededor, los corazones humanos fluctuaban entre la burla y la compasión. Algunos lloraban en silencio, escondidos entre la multitud. Otros se burlaban abiertamente, incapaces de reconocer quién estaba ante ellos. Pero Jesús no miraba con condena, sino con compasión. Sus ojos buscaban no juzgar, sino redimir. Mientras tanto, los cielos mantenían su silencio reverente. Era como si el universo entero esperara el momento exacto en que la historia cambiaría su curso para siempre. Y entonces llegó el clímax. Con su cuerpo agotado, pero su espíritu invicto, Jesús exclamó con una voz que aún hoy resuena en la eternidad: «Consumado es». No fue un grito de derrota, sino de victoria. Fue la proclamación de que el precio había sido pagado,
que la deuda del pecado estaba saldada, que la puerta de la salvación quedaba abierta para todos los que creyeran. En ese instante, el velo del templo, que por siglos había separado al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo, mostrando que el acceso a Dios ya no estaba reservado para unos pocos, sino disponible para toda la humanidad. La tierra tembló, el cielo lloró, y el infierno supo que había perdido. Los ángeles, que habían esperado tanto tiempo sin intervenir, finalmente cayeron de rodillas, no por tristeza, sino por adoración. Habían presenciado el acto más grandioso del amor divino, algo que ni siquiera ellos, con toda su sabiduría celestial, podían haber anticipado. El cielo entero se inclinó ante la cruz, reconociendo que el Creador mismo había entregado su vida por sus criaturas. Y aunque el Hijo murió, no era una muerte definitiva, porque el plan no terminaba en el Gólgota. 3 días después, el silencio daría paso a la proclamación más poderosa de todas, la resurrección. Pero esa es otra historia. Por ahora, el cielo guardó silencio, sabiendo que lo mejor estaba por venir. Hoy, siglos después de aquel día inolvidable, el cielo sigue mirando a la tierra con el mismo amor. Los ángeles, que una vez contuvieron sus espadas por obediencia, siguen atentos a cada corazón que decide acercarse a Dios. Y el sacrificio de Jesús sigue llamando a cada persona, recordándole que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni oscuridad tan profunda que su luz no pueda iluminar. La cruz sigue siendo el puente entre el cielo y la tierra, y el eco de aquellas palabras, consumado es, sigue liberando almas, sanando corazones y restaurando vidas. Aquellos que entienden el precio pagado no pueden vivir igual, porque el amor que colgó en aquella cruz sigue transformando el mundo, un corazón a la vez. Y ahora que has escuchado esta historia, te pregunto, ¿cómo no responder a tanto amor? Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te quedes callado. Suscríbete a este canal, comparte este video con alguien que necesite saber que no estás solo y comenta abajo: yo creo en el poder de la cruz. Juntos podemos llevar este mensaje de esperanza a más personas. Porque aunque el tiempo pase, el cielo sigue mirando a la tierra, y el mismo amor que contuvo a los ángeles aquella tarde sigue llamando hoy a cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tú no estás solo. El cielo aún pelea por ti.